Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Nos habíamos quedado en el capítulo número 45 del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Recordemos que hay 4 profetas mayores en el Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y tenemos 12 profetas menores. Pero en este caso, pues continuamos leyendo el capítulo número 45 del profeta mayor Ezequiel. Vamos a pasar a entender lo que dice la porción del territorio consagrada al Señor. Capítulo número 45. Cuando hagan el sorteo del territorio para dar a cada tribu su parte, deberán reservar una porción de terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho, la cual estará consagrada al Señor. Todo ese terreno será terreno sagrado. De ahí se reservará para el templo un cuadrado de 250 metros por lado, rodeado por una franja de pastos de 25 metros de ancho. En la parte reservada al Señor se señalará un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho, que será la parte más sagrada. Ahí estará el templo. Esa parte del terreno estará destinada a los sacerdotes que sirven en el templo del Señor y que se acercan a Él para servirle. Ahí tendrán lugar para sus casas. Será un lugar sagrado reservado al templo. Además, habrá otro terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho, reservado como propiedad de los levitas que sirven en el templo, para que tengan ciudades donde vivir. Por último, para la ciudad deberá reservarse un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 2,5 de ancho. Junto a la porción sagrada, este terreno pertenecerá a todo el pueblo de Israel. También habrá un terreno reservado para el gobernante. Una parte estará al oriente y otra al occidente, es decir, a uno y al otro lado parte sagrada y del terreno reservado para la ciudad. De oriente a occidente tendrá el mismo largo que uno de los terrenos asignados a una de las tribus. Este terreno será propiedad del gobernante de Israel. Así no volverán los gobernantes a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán su territorio a los israelitas según sus tribus. Yo el Señor digo: basta ya, gobernantes de Israel, no más violencia ni explotación. Actúen con justicia y rectitud. Dejen de robarles la tierra a mi pueblo. Yo el Señor lo ordeno. Usen todos pesas y medidas exactas. La medida para granos debe ser igual a la medida para líquidos. El homer de 220 litros servirá de patrón. Un bato de líquidos debe medir 1/10 de homer y un efa de granos igualmente 1/10 de homer. Igualmente, en cuanto a las medidas de peso, 20 geras hace un ciclo de 11 gramos, 60 ciclos hacen una mina. Estas son las ofrendas que deben de hacer. Dividirán sus cosechas de trigo y cebada en 60 partes iguales y ofrenderán una de ellas. Igualmente, el aceite que obtengan lo dividirán en 100 partes iguales y ofrenderán una de ellas. En cuanto a las ovejas, tomarán una por cada 200 de los mejores pastos de Israel. Esto será para las ofrendas de cereales, para el holocausto y para el sacrificio de reconciliación, que se ofrecen para el perdón de los pecados. Yo el Señor lo ordeno. Todos en el país están obligados a entregar esta ofrenda al gobernante de Israel, el cual se encargará de dar los animales para los holocaustos y lo necesario para las ofrendas de cereales y de vino en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de Israel. Deberán también presentar los sacrificios por el pecado, las ofrendas de cereales, los holocaustos y los sacrificios de reconciliación para que se les perdonen los pecados a Israel. Yo el Señor digo: el día primero del mes primero ofrecerán ustedes como sacrificio un becerro que no tenga ningún defecto, para purificar de pecado el templo. El sacerdote tomará un poco de sangre de animal ofrecido como sacrificio por el pecado y la untará en los postes de las puertas del templo, en las 4 esquinas del altar y en los postes de las puertas del atrio interior. Lo mismo se hará el día 7 del mes en favor de cualquiera que haya cometido un pecado involuntariamente o sin darse cuenta. Así se purificará el templo. El día 14 del mes primero comenzarán ustedes a celebrar la fiesta de la Pascua y durante 7 días comerán pan sin levadura. Ese día el gobernante ofrecerá un becerro como sacrificio por sus propios pecados y por los de todo el pueblo. Y en cada uno de los 7 días que dura la fiesta presentará 7 becerros
y 7 carneros, todos sin defecto, en holocausto al Señor. Además, cada día ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado. Por cada becerro y por cada carnero se añadirá una ofrenda de 20 litros de cereales y 3 litros y medio de aceite. También en las fiestas de las enramadas, que se celebra el día 15 del séptimo mes, el gobernante deberá ofrecer durante 7 días iguales sacrificios por el pecado, quemar igual número de animales y hacer las mismas ofrendas de cereales y de aceite. Capítulo número 46. Yo el Señor digo, la puerta oriental del atrio interior debe de estar cerrada durante los 6 días de trabajo y se abrirá el día de reposo y el día de luna nueva. El gobernante entrará en el vestíbulo desde el atrio exterior y se colocará junto a uno de los postes de la puerta. Entre tanto, los sacerdotes quemarán los animales de sacrificio y harán los sacrificios de reconciliación presentados por el gobernante, el cual se inclinará junto al umbral de la puerta, tocando el suelo con la frente, y luego saldrá. La puerta no volverá a cerrarse hasta al atardecer. Los días de reposo y de luna nueva, el pueblo adorará delante del Señor frente a la misma puerta. Los animales que el gobernante debe presentar el día de reposo para quemarlos como ofrenda al Señor son 6 corderos y un carnero, todos sin ningún defecto. Por cada carnero ofrecerá 20 litros de cereales y por los corderos lo que quiera. Por cada 20 litros de cereal ofrecen 3 litros y medio de aceite. El día de luna nueva ofrecerá un becerro, 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Por cada becerro ofrecerá 20 litros de cereales y otro tanto por cada carnero, y por los corderos de lo que quiera. Y por cada 20 litros de cereales, 3 litros y medio de aceite. Cuando el gobernante entre, deberá hacerlo por el vestíbulo de la puerta y saldrá por ahí mismo. Y cuando en las fiestas el pueblo entre a adorar al Señor, deberá hacerlo así. Los que entren por la puerta norte saldrán por la puerta sur, y los que entren por la puerta sur saldrán por la puerta norte. No volverán por la misma puerta por las que entraron, sino por la de enfrente. El gobernante deberá entrar con el pueblo y salir también con él. En las diversas fiestas se ofrecerán 20 litros de cereales por cada becerro y otro tanto por cada carnero, por los corderos lo que se quiera. Por cada 20 litros de cereales se ofrecerán además 3 litros y medio de aceite. Cuando el gobernante haga una ofrenda voluntaria al Señor como un animal para el holocausto o sacrificio de reconciliación, se le abrirá la puerta oriental y ofrecerá su sacrificio de la misma manera que lo hace en los días de reposo. Una vez que haya salido, se cerrará la puerta. Todos los días por la mañana se ofrecerá un cordero de un año sin defecto para ser quemado como sacrificio al Señor. Igualmente, cada mañana se le hará al Señor una ofrenda de 7 litros de cereales y 1 litro de aceite que se derramará sobre la harina. Este rito será obligatorio siempre. El sacrificio en que se quema el cordero y la ofrenda de cereal y de aceite se deberá presentar siempre por las mañanas. Yo el Señor digo, si el gobernante regala a uno de sus hijos parte del terreno que le pertenece, pasará a ser propiedad hereditaria de sus descendientes. Pero si el gobernante regala parte de su terreno a uno de sus servidores, solo será suya hasta el año de la liberación, en el que volverá a ser su propiedad el gobernante, y quedará como herencia de sus hijos. El gobernante no tiene derecho de despojar a nadie de su propiedad. Lo que dé a sus hijos como herencia deberá dárselo de sus propiedades, así nadie se quedará sin su propiedad, ni se dispersará mi pueblo. Luego el hombre me llevó por la entrada que había al lado de la puerta a los cuartos que daban hacia el norte y que estaban consagrados exclusivamente para los sacerdotes, señalándome un lugar hacia el occidente, por la parte de atrás. Me dijo, aquí es en donde los sacerdotes deberán hervir la carne de los animales ofrecidos como sacrificio por la culpa por el pecado, y cocer la ofrenda de cereales. Así no tendrán que sacar esas cosas al atrio exterior, ni el pueblo estará en contacto con las cosas sagradas. Luego me llevó al atrio exterior y me hizo recorrer sus 4 ángulos. Vi que en cada uno de los 4 ángulos del atrio había un patio pequeño. Todos tenían las mismas medidas, de 20 metros por 15. Alrededor de ellos había un muro de piedra, y al pie de todo muro había fogones. Entonces me dijo, estas son las cocinas donde los que sirven en el templo hervirán los animales que el pueblo ofrezca en sacrificio. Capítulo 47. El hombre me hizo volver después en la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua, y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo,
al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Me dio 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente del agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces me dijo: fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río y vi en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocan en el mar Muerto. Cuando llegué allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente podrá vivir animales de toda clase y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida, desde Enjadí hasta Aglim. Habrá pescadores y ahí podrán secar sus redes, y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo, pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Yo el Señor digo: estos son los límites del país que recibirán como herencia las 12 tribus de Israel. A José le corresponde una porción doble. Yo juré dar a este país a los antepasados de ustedes. Repártanselo por partes iguales. Este país será su herencia. Los límites por el norte, partiendo del mar Mediterráneo, pasarán por la ciudad de Etlón y la ciudad de Sedad, Berota y Sibraim, las cuales se encuentran en el territorio de Damasco, y el de Hamat, y Azar Aritón, que limita con Auracán. Así pues, el límite norte irá desde el Mediterráneo hasta Hazar Enán, quedando al norte los territorios de Damasco y de Hamat. Los límites orientales irán desde el punto situado entre Aurán y Damasco hasta la ciudad de Tamar, junto al Mar Muerto, a lo largo del río Jordán, que servirá de frontera entre el territorio de Galad y el de Israel. Los límites por el sur partirán de Tamar, pasando por el oasis de Meribá Cedes y por el arroyo de Egipto hasta llegar al Mediterráneo. El límite occidental la formará el mar Mediterráneo desde la frontera con Egipto hasta el lugar de la costa que está frente a la entrada de Hamat. Este es el país que debe repartir entre las 12 tribus de Israel. Será la herencia que les toque a ustedes, y también a los extranjeros que vivan con ustedes y que tengan hijos entre ustedes. Deberán considerarlos como si hubieran nacido en Israel. Cuando repartan la tierra entre las tribus de Israel, a ellos también les tocará su parte. Los extranjeros recibirán su parte en el territorio de la tribu en que estén viviendo. Yo, el Señor, lo ordeno. Capítulo número 48. Esta es la lista de las tribus partiendo de la frontera norte, que va desde el Mediterráneo y pasa por Etlón, en la entrada de Hamat y Hazar Enán, al sur de los territorios de Damasco y de Hamat. Cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental, en este orden: Dan, Aser, Neftalí, Manases, Efraín, Rubén y Judá. Enseguida vendrá el territorio que deberán reservar y que se extiende también de oriente a occidente. De ancho medirá 12 kilómetros y medio, y de largo medirá lo mismo que miden los otros territorios del oriente a occidente. En medio de él estará el templo. La porción consagrada al Señor dentro de este territorio tendrá 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho, y dentro de esta porción habrá un terreno consagrado exclusivamente a los sacerdotes por el norte, y por el sur medirá 12 kilómetros y medio, y por el este y el oeste 5 kilómetros. En medio estará el templo del Señor. Este terreno estará reservado a los sacerdotes consagrados al Señor, descendientes de Sadoc, que se encargaron de mi servicio y no siguieron a los demás israelitas cuando estos se apartaron de mis caminos, como lo hicieron los levitas. Por eso, dentro de la porción consagrada al Señor, junto al terreno de los levitas, los sacerdotes tendrán un terreno que será la porción más sagrada. Junto al terreno de los sacerdotes, los levitas tendrán el suyo, el cual medirá 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho. La parte consagrada al Señor tendrá, pues, en total 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho. Esta será la mejor porción del país. Ninguna parte de ella se podrá vender
o cambiar o pasar a otra persona, pues está consagrada al Señor. La porción restante de 12,5 kilómetros de largo por 2,5 de ancho no es sagrada. Allí podrá vivir la gente y allí estarán los pastizales para el ganado. En medio estará la ciudad, que ocupará un cuadrado de 2,250 metros de lado. Alrededor de la ciudad estarán los pastizales, los cuales tendrán 125 metros de ancho y las 4 direcciones. A los lados de la ciudad queda un terreno junto a la porción consagrada al Señor, que tiene 5 kilómetros de largo por el oriente y otro tanto por el occidente. Este terreno se cultivará y sus productos servirán para alimentar a la gente que trabaja en la ciudad. Los que trabajen en la ciudad, cualquiera que sea la tribu israelita a que pertenezcan, cultivarán ese terreno. Todo el terreno así, reservado, formado por la porción consagrada al Señor, más lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de 12,5 kilómetros. Al gobernante le tocará el resto de la franja del territorio que queda entre los territorios de Judá y de Benjamín, es decir, los terrenos situados a uno y a otro lado de la porción reservada al Señor y del terreno de la ciudad. Medirá 12,5 kilómetros de ancho y se extenderá por el oriente hasta la frontera oriental y por el occidente hasta el mar. En el centro quedará la porción reservada al Señor, con el templo más la porción de los levitas y el terreno de la ciudad. El territorio de las otras tribus sigue hacia el sur. Cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental en este orden: Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad. Al sur del territorio de Gad, la frontera irá desde Tamar, pasando por el oasis de Meribá, Cades y el arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Ese es el país que recibirán como herencia de las tribus de Israel, y esa es la manera que deberán ustedes repartirla. Yo, el Señor, lo ordeno. La ciudad estará rodeada de una muralla que medirá 2,250 metros por cada uno de sus 4 lados. En cada lado de la muralla habrá 3 puertas, cada una dedicada a una de las tribus de Israel. En ese orden: las puertas del norte a Rubén, Judá, Leví; la del oriente a José, Benjamín y Dan; las del sur, Simeón, Isaacar y Zabulón; las de occidente a Gad, Aser y Neftali. La muralla medirá en total 9,000 metros de largo, y el nombre de esa ciudad será en adelante: El Señor está aquí. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de leer los últimos capítulos del profeta Ezequiel, en donde nos estamos dando cuenta que el Señor no solamente les da la medida de cómo debe de ser el templo, sino que aparte les dice cómo deben de estar repartidas las tribus en ese lugar, ya que va a ser el lugar en donde la tierra de los israelitas, sí, va a ser para ellos de una forma equitativa. ¿Cuántas tribus son? 12. Y lo está mencionando ahí muy claramente el Señor, cómo van a ser repartidas las porciones de tierra. Y principalmente que en el centro va a estar el templo de Jerusalén. Y alrededor pues van a estar todas las tribus, al norte, al sur, al oriente y al oriente. Y hace la forma limítrofe de las fronteras de cada una de ellas. Entonces nos damos cuenta que Ezequiel, o una de dos, o lo escribió todo en su tiempo y forma, o tenía una memoria increíble, guiada, lógico, por el Espíritu Santo, porque no puede ser de otra manera. Porque cualquiera de nosotros no nos podríamos aprender estos capítulos de memoria. Imagínense el capítulo número 45, 46, 47 y 48, en donde está haciendo total separación de todas las tribus. Y está mandando exactamente también la norma o la normatividad que deben de tener los sacerdotes, para que lleven a cabo ellos exactamente, ¿sí?, su comportamiento y en dónde deben de estar. Y nos aclara muy aquí preciso de que los levitas habían caído en ese error también de la idolatría, de la injusticia, y nos habla de que hay que respetar el día de reposo. Eso es muy importante, ¿sí? Una vez que haya salido, se cerrará la puerta, dice en una parte del versículo número 12 del capítulo 46, cuando el gobernante haga una ofrenda voluntaria al Señor como un animal para el holocausto, sacrificio de reconciliación. O sea,
de reconciliación es de pedirle perdón a Dios, ¿sí? Se le abrirá la puerta oriental y le ofrecerá su sacrificio de la misma manera que lo hace en los días de reposo. Una vez que haya salido, se cerrará la puerta. Toda esta minuciosa forma de comportamiento que Dios les estaba exigiendo al pueblo israelita en aquel entonces fue generada precisamente por su mal comportamiento. Porque los gobernantes, al igual que los pastores, tenían infinidad de malas conductas. Una de ellas, sí, era la injusticia. No eran justos. Le quitaban la propiedad a la gente. Se adueñaban de todo. Qué raro, ¿verdad? Sí. En la actualidad creo que eso no pasa con nuestros pastores y nuestros pueblitos. ¿Cómo no va a pasar? Si llegan los sacerdotes y ven a una mujer que queda sola, viuda, y pues le quieren quitar hasta la casa. Le quieren quitar el dinero. Siempre lavándoles el cerebro, ¿verdad? Manipulándolas, diciéndoles: yo te voy a dar la bendición, yo te voy a dar la indulgencia plenaria, yo te voy a casi a regalar el reino de Dios si tú la casa que tienes la donas a la iglesia, la donas a mi propiedad. Sí, son muy, muy listos, ¿no? Desafortunadamente, pues hay muchas personas que caen en sus enredos, ¿sí? O les piden dinero, les quitan su fortuna, o mínimo forman un grupo de personas que las ponen a trabajar con la consideración de que están haciendo un bien hacia la iglesia, están haciendo un bien hacia el templo del Señor, están haciendo un bien a las cosas del Señor, porque están aportando parte de su trabajo, parte de su tiempo, parte de su vida a un sacrificio que le están ofreciendo al Señor. Y al Señor no le interesa ese tipo de cosas. Pero aquí nos damos cuenta que a los israelitas sí les exigió de una manera precisa, de una manera increíble, diría yo, porque es algo muy difícil, y que pues bueno, en la actualidad parece que eso es lo que están haciendo, ¿eh? Tienen esa situación de que tienen que cumplir con respecto a la ley, a las indicaciones, a las reglas que se estipularon. Pues ahorita no tienen un templo, nada más tienen un muro, que le dicen el muro de los lamentos, que supuestamente es uno de los muros que rodeaba el templo, aunque los estudiosos y los investigadores arqueólogos dicen que ese muro no pertenecía ni al templo, ni tampoco a la parte limítrofe del templo, que es otro muro. Si ustedes van allá a Jerusalén y ven el muro de los lamentos, pues están pisando ahí, se acercan al muro, pero en la parte de abajo, en su profundidad, porque hay pasadizos, hay sótanos, en donde ese muro está encajado hacia abajo. ¿Sí? No crean que nada más lo que se ve el muro de afuera es todo, no, el muro sigue hacia abajo, son varios metros que están hacia abajo, ¿no? Y lo pueden ustedes investigar, observar, ver, ¿verdad? Que así es. Pero desafortunadamente para los judíos, los arqueólogos y estudiosos dicen que ese muro no pertenecía al templo de Jerusalén de aquel entonces. Pero bueno, en la actualidad ellos hacen su acción de oración, de reconciliación, y le piden al Señor perdón por todos los pecados que comete uno. Y bueno, esa es la forma que los judíos hoy en la actualidad llevan a cabo su acción de reconciliación con el Señor. Y como les acabo de mencionar, pues sí es una situación muy difícil todo esto, ¿eh? Que imagínense, tienen que hacer una ofrenda diaria, tienen que estar haciendo ofrenda en las fiestas, en las lunas nuevas, en la Pascua, la forma que deben de comer, ¿sí? El pan sin levadura durante 7 días, ¿sí? Y la visión que tiene Ezequiel con respecto al río que está brotando, el agua le llegaba a los tobillos, le llegó a la cintura, le llegó hasta el cuello, total que no pudo pasar ese río porque pues tenía que estar él ya de plano nadando, ¿no? Entonces todo esto es un mensaje que Ezequiel tiene y que se lo tiene que proporcionar a los israelitas de aquel entonces. Y esto es muy importante. Entonces, ver que nosotros pues también debemos de comportarnos, porque si caemos en el pecado, si caemos en la separación de nuestro Padre Dios,
El Señor nos va a poner reglas, nos va a poner leyes más difíciles. ¿Por qué? Pues porque has cometido pecado y porque has hecho y deshecho en el mundo y no te has comportado correctamente. Y eso te puede exigir el Señor a futuro una situación más difícil, más complicada. Sí, difícil y complicada, pero sí se puede realizar. Vemos aquí que los israelitas pues llevaron a cabo este, esta indicación, esta ley que el Señor le estaba diciendo. En el capítulo 48 nos habla muy bien de que cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental. En este orden dice Dan, Aser, Neftalí, Manases, Efraín, Rubén y Judá. ¿Sí? Uno de cada una de las tribus de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? De las 12 tribus de Israel. Acuérdense que Jacob, pues le cambiaron el nombre, Dios le cambió el nombre y ahora se llamaba Israel, por eso es Israel el país, ¿verdad? Y aquí vemos que hay esa repartición de de esas tribus. Y lo vemos también, la explicación en el versículo número 23 y siguientes, el territorio de este capítulo 48, el territorio de las otras tribus sigue hacia el sur. Cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental en este orden: Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y una hija, Dina. Aquí no se menciona a Dina como si fuese una tribu, ¿verdad? Sí, dirán ustedes, son misóginos. Bueno, pues así era la forma, así era el término de los israelitas, de los hebreos, ¿verdad? Solamente se les heredaron a los primogénitos o a los hombres en aquel entonces, ¿verdad? A Dina pues no recibió una porción de tierra, pero a los demás sí, lo vemos, ¿no? Que están recibiendo los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Jacob están recibiendo su porción de tierra. Y bueno, aquí estamos viendo que, y estamos acordando de que Jacob tuvo a sus 4 mujeres, pues sí, sí, porque tuvo cuatro mujeres, ¿no? Sí, un par de hermanas, y con sus, pues podremos decir, sirvientas, ¿no? Que eran sus sirvientas, las mujeres que trabajaban para sus esposas, ¿sí? Entonces, pues aquí lo importante es ver que el Señor le está dando a cada una de las tribus una porción de tierra para que vivan ahí y se restablezcan. Es muy importante eso porque muchos dicen, bueno, ¿cómo podemos decir hoy en día que los israelitas o los israelíes a hoy en día, desde 1945 aproximadamente, recibieron otra vez esa tierra, ¿no? Porque habían sido dispersados, ¿sí? Había habido esa situación de que los habían casi como dicen, corrido, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ahora en la actualidad ya tienen su tierra, ya tienen su país, ya tienen su propiedad. Qué bueno, ¿no? Bendito sea Abraham, bendito sea nuestro Padre Dios, ¿no? Que los perdonó de muchas acciones equivocadas que tuvieron los israelitas en aquel entonces. Y la exigencia que el Señor les estaba poniendo era una exigencia, pues, brutal, ¿no? Porque, como les vuelvo a reiterar, tenían que hacer el templo a las medidas que el Señor le había dicho, y tenían que repartir las tierras como Dios había dicho, ¿sí? Y nada de que ya me equivoqué. Por eso les digo, Ezequiel o lo escribió en su momento, o el Espíritu Santo le fue diciendo cómo les tenía que ir diciendo a los israelitas. Y lógico que los israelitas pues tomaron nota de todo esto, ¿eh? Porque no iban a aprenderse de memoria también ellos todo esta ley que el Señor le estaba pidiendo a los israelitas, ¿verdad? Bueno, entonces pues recordemos que pues estas tribus vienen de la descendencia de las 4 mujeres que tuvo Jacob, sí, que primero pues tuvo a su amada mujer, la primera mujer Lea, y después tuvo a Raquel, y pues vemos que
que Lea, su primer hijo, pues es Rubén. Y después tuvo a su otro hijo que es Simeón, aquí lo menciona, ¿verdad? Después tuvo a su otro hijo que se llamaba Leví, y el otro que estuvo es Judá. Y pues como Raquel no podía tener hijos, le pide a Dios, pero le dice a Jacob, pues toma mi criada, a Bila, para que tengas hijos por medio de mi criada. Y tiene Jacob hijos con Bila, que es la criada de Raquel. Tiene a su hijo Dan, y después tiene a otro hijo que se llama Neftalí, ¿sí? Y entonces, pues como Lea se da cuenta de lo que hizo su hermana Raquel, de darle a la sirvienta para que tuviera hijos, pues también le dice, yo te doy a mi criada también, ¿no? O sea, qué suerte de Jacob, ¿no? O sea, tener a dos hermanas como esposa y después todavía tener a dos criadas siendo sus concubinas, ¿no? Y le dice, te doy a mi criada Silpa para que tengas tú también descendencia por medio de mi criada. Y tiene a un hijo que se llama Gad, ¿sí? Y después tiene a otro hijo que se llama Aser. Y pues Raquel se saca de onda, ¿no? O sea, vemos que tiene un problema, ¿no? De que no puede tener hijos. Y entonces, pues Lea les da otro hijo más, Isaacar. Y después le da otro hijo que se llama Zabulón. Y por último, Lea tiene a su hija que es Dina, ¿sí? Y entonces, pues ya Dios le da la oportunidad a Raquel de que después de tanta oración que hizo Raquel, que quería tener hijos, le da a su primer hijo que se llama José. Esto es muy importante que ustedes lo denoten porque Raquel no podía tener hijos por alguna razón. Hoy en día, pues ya podríamos decirlo, ¿verdad? A lo mejor era estrecha, a lo mejor no era tan fecunda, tenía algún problema de ovulación, no lo sabemos, pero hoy en día, pues ya tenemos el conocimiento de poder saber ya de una manera más exacta cuál es el problema que tienen las mujeres cuando no pueden tener hijos, ¿no? Y ya les hacen unos estudios y ya ven cuál es la problemática. Aquí no podemos decir que la problemática era de Jacob, porque pues él había tenido ya hijos con Lea, había tenido hijos con Bila y había tenido hijos con Silpa, la criada de Lea, y entonces pues ahí la del problema era Raquel. Y ya después vemos, ¿va?, que pues el problema que tiene ya después con su último embarazo, ¿verdad?, cuando tiene a Benjamín, pues pues muere, ¿no? Muere ya Raquel. Entonces imagínense, por eso Dios no le mandaba hijos, porque pues al final de cuentas, al tener a su hijo, al último, pues iba a tener esa situación de morir, ¿no? Entonces, bueno, eso ustedes lo pueden ver en el libro de Génesis, ¿sí? Y lo pueden buscar aquí en mi canal de YouTube para que lo puedan ustedes también tener de una manera ya un poco más ordenada. Yo ahorita solamente les estoy explicando de una manera así en general la situación. Entonces, todas estas tribus, ¿sí?, tuvieron su porción de tierra y se dividieron, y todas estas divisiones y todas estas situaciones las había ya diseñado nuestro Padre Dios. Entonces, bueno, pues hemos entendido que nuestro Padre Dios es el arquitecto, es el ingeniero, es el diseñador. Él es el que nos dice qué y cómo debemos de hacer las cosas. Y esto es importante que tú lo tengas, porque nuestra vida así es. Dios es quien nos está pues dirigiendo nuestra vida. Y muchas veces nosotros pues pensamos y razonamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera de pensar, de razonar, ¿no? Y creemos que esa es la mejor forma, porque lo vemos ya de una forma pues quizá hoy en día técnica, científica, razonable, psicológicamente bien, y bueno, pues creemos que esa es la mejor forma de vivir, pero en realidad
debo de decirles a ustedes que nosotros debemos de tener mucha precisión de estar con el Señor, no hacer las cosas a nuestra santa voluntad, hacer las cosas conforme Dios nos la está pidiendo, porque recordemos una parte muy importante que le dijo a Pedro: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y nosotros pues pensamos como los hombres, ¿sí? Y pensamos que las cosas son así, de esa manera. Y pues nos equivocamos, Aunque lo veamos de una manera muy exacta, nos podemos equivocar. Y esto nos hace ver que el Señor pues es el diseñador, es el arquitecto de nuestras vidas. Él sabe qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y si tú caes en el error y no te reconcilias y cometes pecado y te alejas del Señor, pues el Señor te va a perdonar, pero te va a poner las cosas más difíciles, ¿Sí? Así como se las puso a los israelitas en aquel entonces, ¿sí? Todo es precisamente para que limpien su pecado, para que su reconciliación sí sea más precisa. Era el pueblo escogido del Señor y habían caído en lo peor. Y dirían ustedes, bueno, ¿por qué cayeron en lo peor los israelitas? Pues sí, porque el maligno los estaba haciendo que se destruyeran. Y lo peor, que siempre lo hemos visto, es que cayeron en la idolatría. Eso es lo peor que les pudo haber pasado a los israelitas. Y bueno, pues hemos terminado con el profeta Ezequiel, con sus capítulos, que nos menciona todo el desarrollo. Sí, si ustedes se dan cuenta, los que ya han estudiado y leído el profeta Isaías, el profeta Jeremías y este profeta Ezequiel, pues ya se han dado cuenta que son totalmente diferentes, son totalmente distintos. Ezequiel tiene visiones, ¿sí? Y es una personalidad que a los 30 años aproximadamente Dios lo escogió para que llevara a cabo el menester de la profecía a su pueblo. No así al profeta Jeremías, que ya lo había escogido desde que antes que naciera, desde el vientre de su madre. Y tampoco a Isaías, porque Isaías era el profeta, es el príncipe de los profetas, así le dicen los judíos, ¿no? Porque sus profecías no solamente se limitan en el pueblo de Israel o en la destrucción de los demás pueblos, sino nos manda un mensaje, nos manda una profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Ezequiel en algunas partes, pero Isaías lo menciona de mayor forma, de mayor potencial, ¿sí? Y bueno, pues estos libros los tienen los judíos. No entiendo, a mi apreciación, discúlpenme, pero no entiendo el por qué los judíos no aceptan a Jesús, su compatriota, a Jesús, descendiente del rey David, como el Hijo de Dios. Él mismo lo dijo y dijeron que era un blasfemo. Y después de que pasó todo lo que pasó, que vivieron todo lo que vivieron durante 3 años, todo lo que hizo, pues dijeron, era un profetilla. Es un profetilla de quinta, ¿no? Uno de los profetas rebeldes, ¿no? Porque aparte de serse hijo de Dios, decía cosas incoherentes, y no era cierto, ¿no? Le levantaron muchos falsos. Bueno, espero que esto te haya servido para que tengas un poquito más de interés por la palabra de Dios, en este caso, por los libros proféticos. Que Dios te bendiga.